Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos: La coraza de justicia, la santidad y justicia protegen el alma y conciencia del cristiano contra las dagas del pecado, por William Gurnall, en nuestra serie titulada Los elementos de la armadura de Dios para el creyente. ¿Estás armándote con la coraza de justicia? ¿Qué significado e importancia tiene en la vida y guerra espiritual del creyente? Acompáñanos en esta edificante audiolectura. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Y vestidos con la coraza de la justicia. Efesios 6:14. La segunda pieza de la armadura encomendada a todo soldado de Cristo es la coraza, hecha del metal de la justicia, y vestidos con la coraza de la justicia. El significado de la justicia. 1. La justicia legal. Tres cosas componen la justicia, según la ley que Dios exigía del hombre bajo el antiguo pacto, el pacto de las obras. De la justicia que es por la ley Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Romanos 10:5. Examinemos más de cerca esta justicia legal. A. Obediencia perfecta a la ley de Dios. Esta obediencia tenía que ser perfecta de forma extensiva en cuanto al objeto e intensiva en cuanto al sujeto. Uno tenía que guardar toda la ley de todo corazón, porque el menor fallo lo negaba todo. B. Obediencia personal por el hombre justo. En su pacto, Dios no tenía otra cosa que el compromiso del hombre con su acatamiento. No había avalista ni garante que lo respaldara. En caso de incumplimiento, era necesario que Dios exigiera la deuda a cada uno personalmente. Sí, obediencia perpetua, de quebrantarse la ley, aunque fuera por un solo pensamiento malo, no cabía en el pacto el arrepentimiento. Aunque se llevara una vida posterior inmaculada, seguía siendo imposible reparar la desobediencia. Estaríamos desesperados ahora mismo si no pudiéramos entrar en el ejército de Cristo sin obtener primero esta clase de coraza. La justicia de Adán estaba fundida con su ser. Su corazón y la ley estaban unidos, como un rostro corresponde a su imagen en un espejo. Le era tan natural la justicia, como ahora lo es para sus descendientes la injusticia. En la creación, Dios grabó su propia imagen de justicia y santidad en el hombre. Su diseño era tan perfecto que no cambió ni añadió nada, sino que lo vio todo muy bueno. Génesis 1:31. Como obra maestra de su creatividad, Dios hizo al hombre recto, y a imagen de Dios lo creó. Eclesiastés 29. Génesis 1:27. Pero a causa del pecado de Adán, se contaminó nuestra naturaleza, y ahora ésta nos contamina a nosotros. Por ello, la coraza de Adán, esto es, su justicia, no le valdría a ningún mero hombre. Aunque Dios salvara al mundo entero por un hombre realmente justo, como en su momento ofreció perdonar a Sodoma por 10, ese justo no se podría encontrar. La palabra divide a toda la tierra en judíos y gentiles, y el apóstol no teme arrancar el barniz religioso de cada uno. Todos están bajo pecado. Romanos 3:9. Ni siquiera el más santificado que haya vivido jamás se considerará santo en aquel tribunal. David dice: no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Salmo 143:2. El hombre nunca más podrá volver a enfrentar la vida contento con la justicia legal, porque Dios ha clavado la madera de aquella puerta y ha abierto un camino mejor. 2. La justicia evangélica. Esta justicia es doble, imputada e impartida. La justicia imputada es lo que obra Cristo para el creyente, o sea, la justificación que lo hace justo ante Dios. Esta es la justicia de Dios. Romanos 3:21. Por otra parte, está la justicia impartida, que es la que Cristo obra en el creyente. A. La justicia impartida se lleva a cabo en y por Cristo. Aunque esta justicia no sea inherente en los hijos de Dios, recibimos el provecho de ella por la fe, como si la hubiéramos efectuado nosotros. Por eso Jesús se llama Jehová, justicia nuestra. Jeremías 33:16. B.
Dios ordenó la justicia imputada como base de nuestra justificación y fundamento de la aceptación de la justicia impartida. Esta justicia pertenece a la cuarta pieza de la armadura, el escudo de la fe, y se la llama la justicia de la fe, porque se aplica por fe al alma. Romanos 4:11. Por tanto, la justicia que se compara aquí con la coraza es la justicia de santificación, impartida por Cristo al espíritu del creyente. Este don es un principio sobrenatural implantado en el corazón de todo hijo de Dios por la poderosa obra del Espíritu Santo. Es la única manera como los cristianos podemos buscar la aprobación de Dios y del hombre, y la única manera de cumplir aquello que exige la palabra. Ahora estudiaremos esta obra del Espíritu de Dios en mayor detalle. 1. El obrero eficaz, el Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios no está en la raíz, no se hallará fruto del Espíritu alguno, o sea, santidad en las ramas. Gálatas 5:22. Ser sensuales y no tener el Espíritu van inseparablemente unidos. Judas 19. Cuando el hombre cayó, perdió tanto el amor de Dios hacia él, como su semejanza con Dios. Cristo restaura ambas pérdidas a los hijos de Dios. La primera, por su justicia imputada a ellos, y la segunda por su Espíritu que vuelve a impartirles la semejanza de Dios, consistente en la justicia y santidad de la verdad. Solo el hombre puede impartir su propia naturaleza y engendrar un hijo suyo, y solo el Espíritu de Dios puede producir la semejanza con Dios haciendo partícipe al hombre de la naturaleza divina. 2. La obra producida. Un principio sobrenatural de vida nueva. Un principio de vida. Aunque el cristiano sea pasivo en la producción de esta vida, después es activo, cooperando con el Espíritu en toda expresión de santidad, no como instrumento inerte en manos del músico, sino como hijo vivo en manos de su Padre. Entonces, el Hijo es guiado por el Espíritu de Dios, a una actitud dulce y poderosa, inclinada a la santidad. Romanos 8:14. Un principio de vida nueva. La obra del Espíritu Santo no consiste en avivar o recuperar lo que está decayendo, sino en generar vida en lo que está completamente muerto. Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Cuando el diablo nos tienta, viene como un orador para persuadirnos con argumentos. Pero el Espíritu de Dios viene como creador al convertirnos. Satanás saca y enciende la basura que encuentra apilada en el corazón, pero el Espíritu Santo pone en el alma algo que nunca antes estuvo allí, lo que la palabra llama la simiente de Dios. Primera de Juan 3:9. Esto es Cristo formado en ti, la nueva criatura, y la ley puesta por Dios en el hombre interior, que Pablo llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Gálatas 4:19-6:15. Jeremías 31:33. Romanos 8:2. Un principio sobrenatural. Así lo distinguimos de la justicia y santidad de Adán, que le eran tan naturales como para nosotros ahora. Lo es el pecado. Si no hubiera caído, la justicia nos habría llegado tan naturalmente como ahora nos llega su pecado, multiplicado por todas las generaciones. La santidad era tan normal para el alma de Adán como la salud para su cuerpo, porque ambas habían resultado de los principios puros concebidos y nacidos del corazón de Dios. 3. La tierra en que el Espíritu siembra la santidad. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Gálatas 4:6. No hay ningún hijo en la familia de Dios que no se parezca a su Padre. Cual el celestial, tales también los celestiales. Primera de Corintios 15:48. Ningún otro pueblo aparte de los hijos del Señor tiene esta marca de verdadera santidad. Pablo concluye que no tenemos el Espíritu de Cristo si vivimos según la carne, una vida profana, y no podemos ser suyos si no tenemos el Espíritu para santificarnos. Romanos 8:9. Pero en un sentido más amplio, existe una santificación en los que no son hijos de Dios. La palabra dice
que los hijos de los creyentes son santos, aunque no sean todos hijos de Dios. Primera de Corintios 7:14. Hay muchos que pretenden la santificación sin alcanzarla, pero la obra que la palabra llama santidad y justicia solo atañe a los hijos de Dios. No santificará a ninguno, sino a aquellos para quienes Cristo pide a su Padre que los santifique. Estos son sus elegidos particulares, entregados a Él por Dios. Juan 17:17. 4. La fuerza espiritual de este principio. El corazón, principio de la vida física del cuerpo, bombea la sangre desde el momento de infundírsele esa vida. Así, en Cristo Jesús, la nueva criatura no nace muerta. La verdadera santidad no es un hábito tedioso que duerme para evitar confrontar el pecado y hacer el bien. Gálatas 6:15. La mujer sanada por Cristo se levantó y le servía. Mateo 8:15. En cuanto el Espíritu Santo implanta este principio de vida nueva en el corazón, el hombre se levanta para esperar en Dios y servirle con todas sus fuerzas. La semilla que el Espíritu Santificador pone en el alma no se pierde ni muere en tierra, sino que pronto demuestra su vida por el fruto. 5. La naturaleza imperfecta de este principio. La santidad evangélica dispone al creyente a la obediencia, pero no garantiza la capacidad automática de hacerlo plenamente. María rogó, «Dime dónde lo has puesto». Juan 20:15, implicando que quería llevarse el cadáver de Jesús sobre sus hombros, un deseo que ella no podía cumplir. Su afecto era mucho más fuerte que sus espaldas. Así pues, el principio de la santidad en el creyente hace que intente cargar con un deber que casi no puede mover. Puede hacer poco más que desear de corazón verlo cumplido. Pablo esboza su propio carácter desde la sinceridad de su voluntad y su esfuerzo, no desde la perfección de sus obras. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Estaba tan dispuesto a seguir a Dios en la santidad que no vacilaba en reivindicar una buena conciencia, aunque no lograra todo lo deseado. 6. La uniformidad de este principio. La verdadera santidad no separa lo que Dios ha unido. Habló Dios todas estas palabras. Éxodo 21. Dios dio primero los 4 mandamientos que atañen a sí mismo, y luego los 6 que conciernen al hombre. Un corazón realmente santificado no quiere saltarse ni borrar ni una sola palabra escrita por Dios, sino que desea cumplir toda la voluntad divina. 7. El orden de obediencia. A Dios y al hombre. Primero a Dios, luego al hombre. Este es el orden de una vida santificada. Pablo dice que los de Macedonia se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 8:5. El cristiano primero obedece a Dios y luego, por obedecer su voluntad, sirve a su hermano. 8. La regla de la justicia. En el cristianismo no escribiremos ni un renglón recto sin una regla, ni tampoco lo haremos con una regla falsa. Toda norma fuera de la palabra es una regla falsa. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Los requisitos de la palabra son las reglas del Espíritu de Dios. La santidad apócrifa, marginal, dudosa o extraña no es verdadera santidad. ¿Por qué se compara la justicia con la coraza? 1. La coraza protege la parte central del cuerpo. Una puñalada es mucho más mortal, cerca de los órganos vitales que en los puntos más alejados de la fuente de la vida. Se puede sobrevivir a una herida en el brazo o la pierna, pero si está en el corazón es como una sentencia segura de muerte. Así, la santidad y la justicia preservan lo más importante del cristiano, su conciencia y su alma. El daño a sus bienes o sus inversiones terrenales no toca ni hace peligrar su vida, más que lo pueda hacer el afeitarse la barba o cortarse las uñas. Una daga espiritual, el pecado que busca la preciosa alma, es el arma letal que Satanás utiliza para apuñalar la conciencia. Proverbios 6:26. Esta es la saeta que le traspasa el corazón,
al joven que corre tras la lujuria, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida. La justicia y la santidad son protecciones divinas para defender la conciencia del creyente de toda herida del pecado. 2. La coraza da valor al cristiano. No hay gran diferencia entre un ejército atemorizado y un ejército muerto. Un soldado muerto hará tanto efecto como uno desalentado paralizado por la ansiedad. Su corazón ha sido atacado y está muerto en vida. Un pecho desnudo expone el corazón palpitante del soldado, pero el torso bien defendido con hierro templado se aventurará sin temor a primera línea. La justicia, al defender la conciencia, llena a la criatura de valor frente al peligro y la muerte, pero la culpa desnudez del alma ata al pecador más fuerte en el cepo del temor. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Proverbios 28:1. Igual que las ovejas se asustan por el ruido de sus propios pies al correr, el pecador se abruma por el rugido de su propia culpa. En cuanto Adán supo que estaba desnudo, tuvo tanto temor de la voz de Dios como si nunca antes le hubiera conocido. No podemos recuperar el valor hasta recuperar la santidad. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Primera de Juan 3:21. El vínculo entre la coraza y el cinturón. La palabra y ata esta pieza de la armadura firmemente al cinturón y nos hace conocer la unión benévola de la verdad con la santidad, como las cortinas del tabernáculo. Es abominable separar algo que Dios ha unido así. Recuerda, la verdad y la santidad van siempre juntas. 1. La verdad en la doctrina. Un juicio ortodoxo que sale de corazón profano y vida carnal es tan feo como lo sería la cabeza de un hombre sobre los hombros de un animal. El desgraciado que conoce la verdad, pero practica el mal, es peor que el ignorante. Si eres esclavo del diablo, poco importa por dónde te une con él la cadena, por la cabeza o por el pie. Te tiene tan firmemente sujeto por el pie, en los actos, como por la cabeza, en la blasfemia. Cristiano, tu maldad es mayor por cometerse en presencia de la verdad. Muchos caen en la iniquidad por errores de juicio, pero tu juicio te indica otro camino, a no ser que pretendas amontonar más pecado engendrando iniquidad con la misma verdad. Los pecadores pierden en las tinieblas el camino al cielo, o son desviados por un juicio erróneo que, si se corrige, los puede llevar de nuevo al camino santo. Pero tú pecas a la plena luz de la verdad y te encaminas temerariamente al infierno a pleno día. Esto hace que favorezcas al mismo diablo, que distingue la verdad del error como cualquier ángel, pero se niega a guiarse por aquella. Si un solista cantara una hermosa melodía con su voz, pero con la mano tañera otra canción, los acordes disonantes ofenderían más al oído que si cantara lo mismo que tocaba. Cantar verdad con el juicio, a la vez que entonamos maldad con el corazón, es más abominable a Dios que la armonía que forman el mal juicio y la vida profana. Hanún no habría irritado tanto a David si le hubiera atacado con 20,000 hombres, como lo hizo al maltratar a sus embajadores de forma tan vil. La hostilidad abierta expresada por los pecadores en su vida no provoca tanto la ira de Dios como la deshonra despreciable que infligen a su verdad, la cual Él envió para hacerlos libres. Cuando Dios ve cómo desprecian los hombres su verdad encarcelándola para que no ejerza ningún gobierno sobre sus vidas, se enciende el fuego consumidor de su ira. Andar en oposición a la luz de la verdad divina es una decisión peligrosa. 2. La verdad del corazón. La verdad y la santidad deben permanecer unidas. Uno solo finge ser sincero si su vida no es santa. Dios no reconoce la sinceridad profana. Es una contradicción en términos. La sinceridad enseña al alma a apuntar hacia el único fin digno de todos sus actos, la gloria de Dios. No basta con volverte para mirar la meta. Hay que andar en el camino correcto que se dirige a ella. Nunca llegaremos si nos salimos del camino que su palabra nos indica. La santidad y la justicia forman el camino de la persona sincera,
trazado por Dios mismo como la avenida que debe seguir, tanto para la gloria de Dios como para ser glorificado por Él. Aquel que intente tomar un atajo queda expuesto al dolor y la derrota. Si dice haber encontrado una forma nueva de glorificar a Dios que Dios no ha planeado, entonces tendrá que encontrar un nuevo cielo que Dios no ha preparado. El infierno está lleno de buenas intenciones. Hay mucha gente buena allí, cuya vida no demostraba su honradez básica. ¿Quién creería el argumento de aquel que dice que su pozo está lleno de agua pura y dulce, cuando su cubo solo contiene agua sucia y enlodada? Afirmas tener un corazón recto y pensamientos morales, cuando todo lo que sale de tu vida es malo. Seguramente tú mismo no lo crees. 1. ¿Por qué todo cristiano debe ponerse siempre la coraza? Hemos repasado el terreno y trazado los planos. Ahora hay que poner la piedra angular del cimiento y construir una sola estructura de verdad en cuanto a la coraza de la justicia. Es esta: el que pretenda ser cristiano ha de mantener el poder de la santidad y la justicia en su vida y conducta. No basta con tener la coraza de la justicia, también hay que ponérsela. El justo tiene una obra de gracia y santidad en el corazón, igual que los vivos poseen el principio de vida en ellos. Pero el justo mantiene el poder de la santidad al ejercerla con vigor en su andar diario, igual que el corazón da fuerza a cada parte del cuerpo humano para su trabajo. Jerónimo describió así la vida de los primeros cristianos. La sangre de Cristo estaba aún caliente en sus venas. Conocían la importancia de ir siempre vestidos con la coraza de la justicia, bien ceñida para que no se soltara por negligencia, ni se rompiera por el pecado de la arrogancia. En los primeros días del cristianismo, el carácter del cristiano se distinguía del mundano por su andar santo continuado. Zacarías y Elizabeth eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lucas 1:6. Diariamente Pablo intentaba tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hechos 24:16. Los que seguimos esta misma fe debemos consagrarnos al comportamiento puro, para andar en santidad y justicia como ellos. 1. Dios quiere que sus hijos sean santos. Esto debe bastar para que todo creyente corresponda al deseo del corazón de Dios. Uno merece que se borre su nombre del libro de Cristo si no permanece dispuesto a marchar o hasta correr adelante a la orden del Maestro. David, que había servido a su propia generación según la voluntad de Dios, Hechos 13:36, hizo del cumplir los deseos divinos la meta de su vida. Todo corazón tocado por el imán del amor de Dios deseará lo mismo. Toda ambición personal del cristiano sincero se resume en esta: hacer la voluntad de Dios en su propia generación. Toda su oración es: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Su único propósito es descubrir y cumplir la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Ahora quiero mostraros que la voluntad de Dios es la santificación de sus hijos. Esta constituye un hilo de plata que atraviesa todos sus diseños. A. En sus decretos. ¿Por qué escogió Dios a algunos, dejando que otros se hundieran en el tormento y la miseria? El apóstol nos dice: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Efesios 1:4. No porque Dios pensara que seríamos santos en nosotros mismos, sino porque resolvió hacernos santos Él mismo. Es como si un hábil carpintero viera un bosque en su terreno, todos los árboles iguales, sin ninguno mejor que otro, y marcara cierto número, apartándolos en su mente, decidido a hacer con ellos objetos maravillosos. Así escogió Dios a algunos de toda la humanidad y los apartó para tallar su imagen de justicia y santidad en ellos. Se trata de una obra de tal calidad que cuando la haya terminado, la enseñará a los hombres y los ángeles, y será más bella que el mismo universo. B. Al enviar a su Hijo al mundo,
Los ángeles gloriosos que contemplan el rostro de Dios continuamente están dispuestos a volar al instante a donde Él los envíe. Pero Dios tenía una obra tan importante que no confió en sus siervos para hacerla, sino en su Hijo unigénito. Obsérvese el motivo de su corazón en esta gran empresa. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2:14. Si el hombre hubiera conservado la justicia que Dios originalmente creó en él, se habría ahorrado el dolor de Cristo, porque Él vino para recuperar la santidad perdida del hombre. Ni la gloria de Dios, ni la felicidad del hombre se podían alcanzar sin que se restaurase esa santidad. De la misma manera que Dios es glorioso en la santidad de su naturaleza y obras, así también es glorificado por la santidad de los corazones de su pueblo. Cuando la naturaleza humana carnal cede a la influencia del pecado, ¿puede glorificar a Dios y desafiarlo a la vez? Si el propósito de Cristo hubiera sido únicamente perdonar al hombre sin restaurar su santidad, sería un ministro del pecado, y el hombre tendría libertad ilimitada para deshonrar a Dios. La felicidad del hombre estriba en su semejanza con Dios y en la comunión con Él. Pero debe ser como Dios antes de que Dios pueda complacerse en él. Además, Dios ha de agradarse plenamente en el hombre antes de permitirle tener comunión con él, de forma que Cristo obra el milagro de santificar a su pueblo. Sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Pablo estaba bien justificado al llamar a todos los impíos enemigos de la cruz de Cristo. Cristo vino para destruir la obra del diablo, pero el caminante descuidado intenta destruir la obra de Cristo. El Señor Jesús ha derramado su sangre para redimir a las almas de la mano del pecado y de Satanás, para que puedan servir libremente a Dios sin temor, en santidad. Pero el cristiano independiente, si a tal se puede considerar cristiano, niega al Señor que lo compró y gravita hacia su antigua esclavitud, de la cual Cristo lo redimió a un precio inestimable. C. En la obra regeneradora del Espíritu, ya que es la voluntad de Dios hacer justo a su pueblo, Él promete: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. El corazón antiguo bastaría para realizar la obra subyugante del diablo. Pero dado que Dios tiene un puesto más alto para su pueblo, su poderoso espíritu libera al pecador de la mazmorra del pecado y lo lleva a su corte personal de servicio. Así los despoja de la ropa de convicto y los hermosea con las virtudes de su espíritu. Esto es la regeneración. Cuando Dios mandó edificar el templo con tanto esmero y materiales tan costosos, quiso dedicarlo para usos santos. Pero aquella estructura no era ni de lejos tan gloriosa como el templo espiritual del corazón regenerado, hechura de Dios mismo. Efesios 2:10. ¿Por qué ha sido Dios un artesano tan compasivo? Leemos que sus hijos son creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, el propósito exaltado de Dios para el hombre resalta la injusticia del cristiano y falla un veredicto más severo por su pecado que por el de los demás, ya que se ha cometido contra tan grande obra de su espíritu. Un pecado cometido en el templo era más grave que el mismo pecado cometido en casa, por ser el templo un lugar sagrado. Ya que el cristiano está consagrado, sus pecados profanan el templo de Dios. El pecado del hombre natural es como un robo, al hurtarle a Dios la gloria de vida. Pero el pecado del cristiano es un sacrilegio, pues le roba la santificación que la profesión de fe le ha prometido. Seguramente es mejor no arrepentirse que arrepentirse del propio arrepentimiento. La palabra dice que es preferible no prometer, sino entregarnos a Él, que después maquinar la forma de eludir la promesa. Eclesiastés 5:5. Para hacerlo, el cristiano ha de mentir gravemente al mundo, decir que ha encontrado algún fallo o iniquidad en Dios, el cual le ha hecho cambiar de opinión, y no seguirle. En resumen, el Espíritu Santo consagra a Dios al cristiano
y también lo dota de nueva vida procedente de Él. Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Cuando Dios sopló en el hombre un alma racional, determinó que éste cumpliera sus propósitos de santidad y justicia, sin seguir la manera de vivir de los hombres carnales. Dios lo dijo claramente. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Colosenses 2:6. Pablo culpa a los corintios de vivir por debajo de su llamamiento, como mundanos, en pasiones corruptas. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Primera de Corintios 3:3. Algunos pecan contra la luz de Dios en su conciencia. Eso es lo peor que pueden hacer. Pero al comportarte de forma impía, cristiano, pecas contra la misma vida de Dios que hay en tu corazón. Mientras más antinatural sea un pecado, más horrible es. No es natural que una madre mate al hijo que hay en su vientre, pero por tu andar impío matas al hijo de la gracia que hay en tu alma. Se considera a Herodes un criminal sanguinario por querer matar al Cristo recién nacido. ¿Intentarás tú continuamente asesinar al Cristo recién formado en tu corazón y al mismo tiempo escapar a la ira de Dios? En la palabra y las ordenanzas de Dios. La palabra de Dios es a la vez semilla para engendrar la santidad en el corazón del cristiano y comida para alimentarla. Cada parte de ella contribuye abundantemente a este plan. 1. En lo preceptivo. Esa parte de la palabra de Dios proporciona una perfecta regla de santidad para el camino, que no es variable ni ambigua como las reglas humanas. Tales leyes a menudo se hacen a la medida de mentes torcidas, como un sastre arregla una prenda para el cuerpo retorcido que la llevará. Los mandamientos de Dios son acordes con su naturaleza santa, no con los corazones profanos de los hombres. 2. Las promesas. Dios las ha dado como estímulos para hacernos andar por el camino de la santidad. Pero las promesas están plasmadas con tanto esmero que un corazón profano no puede reclamar ninguna. Dios ha puesto la espada ardiente de la conciencia en el pecador para evitar que guste del fruto de este árbol de vida. Si un impío osa tocar el tesoro encerrado en las promesas, no puede guardarlo mucho tiempo. Tarde o temprano Dios le hace soltarlo como Judas tiró las 30 monedas de plata. Su conciencia le hace saber que no es dueño legítimo de ellas. Los falsos consuelos obtenidos de las promesas, como las riquezas, se harán alas y volarán, huyendo del impío precisamente cuando cree que son suyas. 3. Las advertencias. La amonestación y la advertencia de la palabra corren como un río arrollador a cada lado del camino estrecho de la santidad y la justicia, listo para hundir a toda alma que no lo siga. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. 4. Los ejemplos. La bondad de Dios no nos deja sin ejemplos para que los sigamos. Las promesas divinas se confirman mediante los cristianos que han abierto camino de santidad para nosotros, y con fe y paciencia han obtenido estas promesas en el cielo. ¡Qué consuelo para nosotros que subimos la cuesta tras ellos! Pero Dios también ha añadido ejemplos de hombres impíos que condenaron sus propias almas al infierno. Sus restos aparecen en las playas de la palabra, expuestos a la vista por la lectura, para que no nos engullan los pecados que los ahogaron a ellos en el infierno. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Como el médico que prepara el mismo medicamento de varias maneras para hacerlo más eficaz y avivar al paciente, el Señor da su palabra en las ordenanzas de los sacramentos, la oración, el oír o la meditación. Su palabra es el tema de todas ellas, y su propósito en cada una es el mismo: santificar a sus hijos. Entonces, las ordenanzas divinas son las venas y arterias por las que Cristo lleva su sangre vital de santidad a todo miembro del cuerpo místico. La Iglesia es el huerto, Cristo la fuente, y toda ordenanza un canal para regar los campos, haciéndolos más fructíferos para la justicia. 5. En todas sus providencias.
A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. De la misma manera que Dios utiliza todas las estaciones del año para producir la cosecha, tanto el frío y la nieve del invierno como el calor estival, así también emplea el bien y la desgracia, las providencias gratas y las desagradables, para fomentar la santidad. La providencia invernal mata los hierbajos del deseo y la estival hace madurar los frutos de justicia. Aun cuando Dios nos aflige, es para bien, para hacernos partícipes de su santidad. Bernardo de Claraval compara las aflicciones con la pequeña y dura carda que se utilizaba antaño para limpiar y suavizar la tela. Dios ama tanto la pureza de sus hijos, que nos frotará con mucha energía para eliminar la suciedad incrustada en nuestra naturaleza. Él prefiere ver un roto antes que una mancha en el manto de sus hijos. A veces, la dirección soberana de Dios es más suave, y cuando permite que su pueblo se siente a la orilla soleada del consuelo, apartado de los fríos vientos de la aflicción, es para hacer subir la savia de la gracia y acelerar el crecimiento de la santidad. Pablo lo entendía al exhortar a los romanos. Os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto implicaba que Dios espera un rédito razonable de su misericordia para con nosotros. Cuando el granjero abona la tierra, piensa recibir una cosecha mejor. También Dios lo espera al prodigar su misericordia. Por ello censuraba a Israel por su ingratitud. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro, que ofrecían a Baal. Oseas 2:8. Dios se airó por el adulterio de Israel a sus expensas. Ciertamente el Padre no quiere que sus hijos gusten de cosas inmundas. El alimento que Dios desea para sí y para sus hijos se compone del fruto agradable de la justicia y santidad, para saborear el cual Cristo entra en su huerto. Vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel. Mi vino y mi leche he bebido. 2. Satanás desea la impiedad del pueblo de Dios. El designio del demonio contra la santidad es tan fuerte que siempre tiene un no para el sí de Dios. El diablo se deleita en morar en el hombre. Hasta cuando empleó a la serpiente, fue para engañar a Eva. Si él escogiera una víctima, siempre sería el ser humano, el único capaz de pecado e injusticia. Del mismo modo que Satanás prefiere morar en el hombre, también antepone el poseer el alma de éste a su cuerpo. Nada menos que la mejor habitación de la casa le sirve para vomitar blasfemias y escupir malicia hacia Dios, ya que el alma es el ámbito de la santidad o del pecado. Entre todas las maneras que Satanás utilizó para afligir a Job, nunca optó por forzar una posesión de su cuerpo. No es que sintiera lástima de él, sino que esperaba un premio mayor, que era poseer su alma. Le habría satisfecho 1000 veces más que Job mismo hubiera blasfemado contra Dios, en lugar de hacerlo él, a través del cuerpo de Job, escupiendo maldiciones por boca de éste. De ese modo habría sido el pecado de Job, y no de Satanás. El diablo quiere robarte la santidad. No considera haber obtenido la victoria hasta hacer que el cristiano pierda su justicia. Permite que el creyente tenga de todo, y que sea lo que quiera, pero que no sea verdadera y firmemente santo. No codicia tus bienes y placeres mundanos, sino tu santidad. Que sepamos, Job podría haber disfrutado de sus bienes, hijos y siervos sin perturbación infernal alguna, si Satanás no lo hubiera reconocido como santo, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Pero cuando la rectitud de Job encendió el malvado espíritu de Satanás, su ira ardió como una antorcha. Intentó quitarle a Job la coraza de justicia, matando a su familia, destruyendo sus bienes y castigando su cuerpo con llagas. Torturó a Job como lo hacen los ladrones con sus víctimas para obligarles a ceder sus tesoros. Si Job hubiera entregado su bolsa, su integridad, en cualquier momento a Satanás, éste le habría desatado enseguida, sin importarle que recuperara sus bienes
hijos y siervos. Los lobos desgarran el vellón para poder comer la carne de la oveja y lamer su sangre. Lo que este asesino infernal busca sorber del corazón cristiano es la sangre de la santidad. Satanás denigra, no una forma de santidad, ni las falsas muestras de ella, sino su poder. No es el nombre, sino más bien la naturaleza nueva en sí, lo que saca al león de su guarida. El diablo puede vivir en paz y confianza como vecino tranquilo del hombre que se contenta con la reputación de una profesión vacía. Bien sabía que la profesión de Judas no lo alejaba ni un paso del camino al infierno. El sutil engañador puede llevar a uno a la condenación aún con las ordenanzas del culto cristiano. El corazón codicioso de Judas lo ataba al diablo hasta mientras escuchaba los sermones de Jesús. Por tanto, Satanás le dio libertad al traidor para guardar su reputación por un tiempo. No le importaba el tiempo que los otros discípulos lo consideraran devoto. El diablo conocía a su esclavo personal. En resumen, la santidad supersticiosa no le molesta a Satanás. ¿Cómo lo hará si él es el padre de la misma? Desde siempre ha sido su propósito minar la santidad genuina del corazón, pero la Iglesia ha descubierto la maligna conspiración tramada contra Cristo y su pueblo. Su falsedad ha sido para el poder de, la santidad como la hiedra para el roble. Los abrazos intemperantes de esta santidad hueca propinados a la religión han ahogado el corazón de la santidad bíblica, allí donde haya prevalecido. Ni siquiera la abundancia religiosa molesta al diablo. Él solo es enemigo jurado de la santidad en su pureza absoluta, basada en la Biblia y alimentada por el Espíritu Santo. Entonces, la santidad sencilla es la bandera del alma que desafía abiertamente a Satanás y declara su amistad con Dios y aquella que el diablo intenta derribar. He aquí el terreno de la disputa, que no terminará mientras Satanás sea un espíritu inmundo y el cristiano un hijo santificado de Dios. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. Los perseguidores a menudo intentan disfrazar su malicia con buenas obras, pero el Espíritu de Dios traspasa sus disfraces de hipócritas y conoce las instrucciones que reciben del infierno. El Espíritu de Dios nos dice que la santidad es el blanco de los dardos de Satanás. Por supuesto que hay más de una clase de piedad en el mundo, pero el diablo solo se opone a aquella que es verdadera. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. La sangre cristiana es dulce para Satanás, pero mucho más la de su piedad. Prefiere separar al cristiano de la piedad antes que masacrarlo por ella. Pero para no hacerse notar demasiado, a menudo utiliza artimañas sutiles y expresa su crueldad en el cuerpo de los cristianos, pero solo cuando no puede cautivar sus almas. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Lo que más querían los perseguidores era arrastrarlos al pecado y la apostasía. Así probaban duramente a los cristianos antes de matarlos. El diablo lo considera un triunfo total si puede arrebatar la armadura del cristiano y sobornar su firmeza en la santa profesión de su fe. El diablo prefiere ver a los cristianos profanados por el pecado y la injusticia que por la sangre y el dolor, porque ha aprendido que la persecución solamente poda a la iglesia y pronto la hace brotar aún más fuerte. Pero la injusticia es la ruina de ella. Entonces, los perseguidores no hacen más que arar los campos de Dios, mientras Él los siembra con la sangre de los cristianos. La excelencia del poder de la santidad. 1. Solo ocurre en el ser humano. Las criaturas inferiores poseen cierta bondad propia, pero únicamente las racionales son capaces de una santidad interior. Si entregamos la corona de la santidad, nos hacemos peores que las bestias. La rectitud diferencia a un hombre de otro delante de Dios. Todos ellos son iguales ante Dios, hasta que se añade el elemento de la santidad. Los reyes terrenales cuentan con poder y prerrogativa para valorar justamente cada moneda. Entonces es seguro que el Dios soberano tiene más derecho aún a decir,
El justo hace ventaja a su prójimo. Plata escogida es la lengua del justo, mas el entendimiento de los impíos es como nada. 2. Da evidencias para el cielo. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Antes de ser arrebatado al cielo, Enoc anduvo en la tierra con Dios. Por eso Dios lo quería en el cielo con él, porque el cielo es la morada de toda justicia. ¿Esperamos llegar allí cuando no nos importa el comportamiento santo ni el ejercicio de la piedad? Lo que Dios ha escrito acerca de la santidad perdurará. Él no borrará, ni cambiará su palabra para nadie. O bien renunciamos a la esperanza del cielo, o decidimos seguir el único camino que nos llevará allí. Vana aspiración es aquella que no dirige los sentimientos y los pies hacia el destino deseado. 3. Nos capacita para la comunión con Dios. La comunión con Dios es tan maravillosa que muchos fingen tenerla sin saber siquiera lo que es. Son como aquel que se jacta de conocer al Rey sin haberlo visto. El Espíritu Santo llama mentiroso a quien dice conocer al Señor, pero también mantiene la injusticia. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Primera de Juan 1:6. La comunión estriba en la unión, y la unión en la similitud. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Amós 3:3. Hay una gran diferencia entre la comunión con Dios y el conocimiento de las ordenanzas. Se puede convivir a diario con las ordenanzas y ser ajeno a Dios. No todos los que andan por palacio tratan al príncipe. Las ordenanzas son una especie de lonja, donde los cristianos establecen acuerdos con Dios mediante su espíritu para los tesoros celestiales. Son una plenitud enriquecida de gracia y consuelo. Pero dado que el corazón incrédulo no tiene nada para negociar con Dios, el Padre no le comunica su pura gracia. Aún la persona santa bajo el poder de la tentación no puede tener comunión con Dios hasta vencer el pecado. Salomón lo explica así: como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío. Proverbios 25:26. Cuanto más si el cristiano cae delante del impío y cede a la tentación, con su alma enturbiada por la inmundicia. Ninguno bebemos de un manantial turbio, aunque sea de agua potable, sino que aguardamos a que se aclare y asiente. ¿Cómo podemos esperar que Dios guste de la comunión con una persona piadosa antes de que el arroyo de ésta fluya claro con arrepentimiento por el pecado? 4. Proporciona paz. No digo que la paz esté fundada en nuestra santidad o justicia, sino que éstas la apoyan y ayudan. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Isaías 48:22. Tan fácil sería obligar al mar a estar siempre quieto como aquietar el corazón incrédulo. La guerra en el corazón humano empieza con sus deseos y parece partirlo en dos. Se rompe la paz y esto lo mantiene en tormento continuo. Pero si el Espíritu de Santidad viene y el cetro de justicia, de Cristo, controla suavemente la vida, la tempestad se calma cada vez más. Pero la conducta impía de los hombres injustos se pasea por sus pensamientos como el fantasma de Juan inquietaba a Herodes. Dormidos o despiertos, están rodeados de los terrores y miasmas del fuego infernal. Este desasosiego inquieta al hombre en toda situación. No puede disfrutar de los placeres más dulces, ni soportar las amargas aflicciones. Por supuesto que hay formas de adormecer la conciencia y vendar los sentimientos del corazón impío temporalmente. Pero el efecto de este narcótico pronto pasa y vuelve el horror con mayor fuerza. Veamos un ejemplo. Un conocido borracho se sacudía las amonestaciones de los cristianos que apelaban a su conciencia tan fácilmente como Pablo se sacudió la víbora de la mano. En lugar de rendirse a Dios, se apresuraba a pecar más, fortaleciendo su mente con una pretendida esperanza de misericordia divina en Cristo. Pero con el paso de los años, enfermó, y cuando le visitaban sus compañeros, se mostraba tan contento y confiado en la misericordia divina que su falsa esperanza impulsaba a estos a entregarse más aún a sus malos deseos.
Justo antes de su muerte, se despertó plenamente la conciencia culpable del viejo pecador, y el pobre ardía en las llamas de sus antiguas prácticas mundanas. Al morir, clamó desesperado. Me había preparado una protección y pensaba que todo iba bien, pero ahora no me sirve. Su conciencia condenada le arrancaba la esperanza de sus temblorosas manos tan pronto como éstas la aplicaban. La sangre de Cristo mismo no se adhiere a un alma impenitente que mantiene algún pecado en su corazón. Dios arrancará del altar a quienes corren al mismo, pero no huyendo de su injusticia. Luego les dará muerte ante el mismo santuario en que tan osadamente habían confiado. Conocemos el mensaje de Salomón a Adonías. Si fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Primera de Reyes 1:52. Es inútil creer que podemos escondernos del clamor de la conciencia acusadora bajo las alas de Cristo si tenemos iniquidad en el alma. Dios no pensó nunca afirmarnos en la injusticia, sino salvarnos de ella. 5. Tiene mucha influencia en los demás. Cuando este poder de santidad obra en las vidas cristianas, afecta intensamente a los espíritus de los hombres. Tapa la boca de los impíos, dispuestos a reprochar la religión y tirar el barro del pecado de un cristiano al rostro de toda profesión de fe que oyen. Se dice que las ranas dejan de croar al acercarse la luz. La luz de la vida santificada sirve de candado para los labios profanos y obliga al pecador a reconocer a Dios en el cristiano. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. El poder de la santidad no solo cierra sus bocas, sino que abre sus corazones para que abracen a Cristo y su gracia. Una razón de que tantas almas cayeran en la red del Evangelio en la antigüedad es que la divinidad de la doctrina evangélica era evidente en las vidas santificadas de los cristianos. Justino Mártir, al escribir sobre su propia conversión, dijo: La santidad que brillaba en las vidas de los cristianos y la paciencia que triunfaba sobre la crueldad de sus enemigos a la hora de la muerte me hizo llegar a la conclusión de que la doctrina del Evangelio es verdad. Aún Juliano, tan apartado del reino, dijo que el cristianismo crecía porque los cristianos eran un pueblo que hacía bien a todos y mal a ninguno. Pero en esta época, cuando el escándalo salpica el manto de la justicia del cristianismo, es difícil atraer a los de fuera a la red del Evangelio. Hay animales que, por el mero hecho de dejar su rastro en la tierra, ahuyentan a los demás durante un tiempo. Es un hecho triste que, mientras no se borre la mala reputación de orgullo, disensión, error y negligencia, no habrá mucha esperanza de que corran al cristianismo multitudes de conversos. El pastor no puede predicar día y noche, puede pasar 2 o 3 horas a la semana en el púlpito sosteniendo el espejo del Evangelio ante su congregación, pero la vida de los cristianos predica toda la semana. Si están santificados, sirven como repetición de los sermones del pastor ante las familias del mundo, haciendo resonar continuamente el Evangelio en los oídos de éstas. Nadie disfruta hablando con uno que tiene mal aliento, y así pensamos de aquel que nos amonesta. Los cristianos necesitan una vida perfumada si tienen que reprender y aconsejar. Las amonestaciones son una medicina buena y fuerte, pero es difícil no vomitarla en la cara del médico. Nada surte mayor efecto para evitar que se vomite la amonestación que la santidad del que reprende. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Salmo 141:5. La amonestación se recibe más fácilmente por la autoridad que acompaña la santidad. Solo el pecador endurecido luchará contra el justo, que lo ha amonestado suavemente, como aplicando ungüento a una infección, con compasión y amor por el enfermo. Así que resulta fácil ver la gran influencia que el poder de la santidad tendría en la vida del impío. Y no es menos eficaz cuando se trata de cristianos. Cuando un cristiano ve brillar la santidad en la vida de otro,
su propia gracia salta como Juan en el vientre de Elizabeth al escuchar la voz de María. Un cristiano basta para dar vida a toda una sociedad. Por el contrario, la negligencia de un solo cristiano profesante pone en peligro a todos sus conocidos. Por tanto, Dios nos ha encomendado estrictamente: seguid la paz con todos y la santidad. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La sarna del lobo no supone peligro para la oveja, ya que no pasa suficiente tiempo con él para contagiarse. Pero si una infección se introduce en el redil, entre cristianos que se alimentan, oran, escuchan, hablan y andan juntos en comunión, hay gran peligro de contagio. Un cristiano negligente ayuda al diablo de forma más eficaz que tropas enteras de incrédulos. De hecho, Satanás tenía un puñado de pecados y errores con los que no sabía qué hacer, hasta que encontró la forma de contratar a profesores impíos de la fe como agentes suyos para recomendarlos y dispensarlos a otros. En resumen, el que no mantiene el poder de la santidad en su vida, en cierta medida, se vuelve inútil para Cristo. ¿Quieres orar por los demás? Un pagano podría decir a un hombre malvado que callara y no dejase que los dioses supieran de su presencia en un barco al desatarse una tormenta. ¿Quieres consolar a los tristes? ¿O aconsejar a un amigo? Pensarán que estás de broma hasta que no unas a tu recomendación de la santidad la santificación en tu propia vida. Esto es, hasta que no te la recomiendes a ti mismo. 6. La santidad y la justicia son pilares de las naciones. Los justos son los únicos que evitan que el techo de la nación se derrumbe encima del pueblo. La presencia de 10 justos podría haber evitado el fuego y azufre que consumió Sodoma y enterró el pueblo en ceniza. Dios nos da otros ejemplos de injusticia y justicia que cambian el curso de la historia. Roboam y su reino se fortalecieron durante 3 años y podrían haber seguido durante otros 20, pero su injusticia lo derrumbó todo sobre el pueblo y su rey. Esta derrota empezó el mismo día que se alejaron de Dios. Por otra parte, cuando Josías fue coronado, encontró Judá en pedazos, pero por tener su corazón puesto en Dios y preparado para andar en su presencia, Dios aceptó la plegaria de Josías por un pueblo bajo arresto y a las puertas de la cárcel. Su seguridad se vinculaba a la vida del rey, porque pronto después de la muerte de Josías, otra vez la nación quedó sumida en la ruina. Cuando Martín Lutero vaticinó la nube negra del juicio divino contra Alemania, comentó a sus amigos que haría lo que pudiera para alejarla durante su vida, y creyó poderlo lograr. Pero concluyó: cuando me haya ido, que los que queden atrás tengan cuidado. El poder de la santidad se ha deteriorado entre nosotros en comparación con la anterior generación. El cristianismo está turbio y lleno de impurezas, adulterado y profanado entre los creyentes profesantes. Sabemos que Dios no lo permitirá mucho más tiempo. Si Egipto sabe que se avecina una sequía por el bajo nivel del Nilo, seguramente podremos ver el juicio inminente por la caída del poder de la santidad. Oímos como muchos lloran sus pérdidas, algunos por amigos muertos en la guerra, otros por sus bienes y dinero. Pero el grupo que debe tener el primer puesto entre los que lloran son los asistentes a la iglesia que han perdido su primer amor. Ha empezado un deterioro serio entre ellos por haber perdido la devoción por Cristo, su verdad, la adoración, sus consiervos y el andar santo delante de Dios y del hombre. Somos un pueblo redimido de incontables peligros y muertes. En mala hora, un hombre rescatado empieza a robar y engañar de nuevo, en cuanto se le quita la soga del cuello. Ciertamente, el pecado de Noé aumentó por emborracharse casi en cuanto llegó a salvo a la orilla, tras ver que se inundaba toda la tierra ante sus ojos. Este era el único justo que Dios había dejado para sembrar su mundo, de nuevo con semilla santa. La tierra casi no puede tragar los ríos de sangre derramada en el mundo, y los pueblos siguen quitando los escombros apilados por las miserias de la guerra.
el llanto de las viudas y los huérfanos a causa de la espada se oirá hasta que mueran. Una vez nos aterrorizó ver a esta nación como una vela encendida por ambos cabos, ardiendo diariamente con llamas que se acercaban cada vez más. Pero ahora, los que invocan el nombre de Cristo se olvidan y se alejan de Dios, prefiriendo el orgullo y el vicio. ¿Con qué derecho celebramos nuestra paz cuando el resultado de nuestra liberación es un libertinaje aún peor? Es como el que se cura de la malaria, pero las secuelas le dejan más débil que la misma enfermedad. Sin duda, nuestro Dios se entristece viendo el intercambio, ser librados de la guerra, la pestilencia y el hambre, e hinchándonos de egoísmo, error y un comportamiento desafiante e impío. Somos un pueblo que ha tenido más pretensiones de santidad y justicia que nuestros antepasados. Si no, ¿qué querían decir todas las oraciones a Dios y peticiones al hombre? Hicimos un pacto de reforma personal y nacional. Estas intenciones tuvieron tanto eco en otras naciones que nuestras iglesias vecinas se preguntaban cómo madurarían esos principios gloriosos. Pero ahora, después de brotar las hojas que dicen adiós y el hombre que pueden esperarse frutos nuestros, nuestra condición yerma nos lleva más cerca de la maldición que antes, por desilusionar las justas esperanzas de ambos. Nada puede salvar la vida de una nación, ni alargar su paz mediante la misericordia, sino la recuperación del tan deteriorado poder de la santidad. Este brote de justicia sería como una transfusión de nueva sangre para un cuerpo moribundo, que lo aviva y trae más días felices que nunca. Pero vamos de mal en peor, y una muerte lenta llega para nosotros. Cada día respiramos peor. Si la espada se desenvainara entre nosotros, tendríamos fuerzas para sobrevivir. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.